En estos días de vacaciones me di un espacio, no para desconectarme del todo, sino para pensar en lo que me importa como sociedad. Soy abogado, empresario, promotor del deporte, papá y esposo. Y desde cada uno de esos roles hay algo que me preocupa y que no puedo dejar pasar. La forma en que se está debilitando la justicia en este país. No es una queja, es una reflexión escrita desde lo que vivo todos los días, desde la trinchera del litigio, pero también desde la mirada de alguien que quiere un país mejor para sus hijos. Lo escribí sin pretensiones y hoy decidí leerlo. Porque la justicia no es un tema técnico, es un tema de país. Y si no lo hablamos desde adentro, lo seguirán usando desde afuera. A mi columna la titulé Cuando la justicia responde al poder y no a la verdad. En México, hablar de seguridad pública y procuración de justicia no es un ejercicio académico ni un tema exclusivo de abogados o de políticos. Es hablar del equilibrio que sostiene nuestra libertad, nuestra paz y nuestra dignidad. Esta reflexión nace desde la práctica, desde lo que veo y vivo como litigante, pero también como ciudadano. No busca agradar, busca ser honesta, porque la justicia no se defiende desde el silencio. En México, hablar de seguridad pública y de procuración de justicia no es solo referirse a conceptos jurídicos o funciones administrativas. Es hablar del equilibrio que garantiza o debiera garantizar la posibilidad de vivir en libertad, en paz y con dignidad. La seguridad no puede entenderse únicamente como la presencia de patrullas o la persecución del crimen. Implica un deber del Estado de crear condiciones estructurales para que los derechos de las personas puedan ejercerse plenamente, sin miedo ni amenazas. La seguridad pública está a cargo del Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, municipal, estatal y federal. Las policías preventivas, las corporaciones estatales, la Guardia Nacional e incluso el Ejército y la Marina participan en coordinación o de forma supletoria en la contención de la violencia y el resguardo del orden. Esta convergencia en el papel responde a la necesidad de enfrentar fenómenos criminales que han superado las capacidades locales, pero en la práctica muchas veces se vuelve caótica, desordenada o incluso contraproducente cuando no existe una estrategia clara ni reglas firmes de operación. Por otro lado, la Procuración de Justicia corresponde a órganos autónomos, las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República. A través del Ministerio Público, de los peritos y de las policías de investigación, se encargan de investigar los delitos, reunir pruebas y representar los intereses de la sociedad ante el Poder Judicial. Pero hay un punto clave. El Ministerio Público tiene, por mandato constitucional, el deber de actuar con objetividad, lo que significa investigar tanto los hechos que inculpen como los hechos que exculpen. No obstante, esta imparcialidad pocas veces se respeta. Las presiones institucionales por cerrar casos, alcanzar metas o responder a climas políticos generan una cultura de la acusación por inercia donde la técnica cede ante la estadística. El sistema, además, se enfrenta a obstáculos estructurales, corrupción, falta de capacitación, carencia de recursos tecnológicos, improvisación en los protocolos y, sobre todo, la ausencia de una visión estratégica. Esto debilita la cadena de confianza en las instituciones y visa el origen de muchas investigaciones, dejando a las víctimas sin justicia y a los acusados sin un debido proceso. En este escenario, el papel del juez se vuelve determinante.
En el nuevo sistema acusatorio, el juez no solo dicta sentencia, también es órgano de control del Ministerio Público, vigilando que las investigaciones respeten los derechos humanos y las reglas del debido proceso. Sin embargo, para que esto funcione, el juez debe gozar de verdadera autonomía. Y aquí es donde el diseño institucional choca con la realidad política. Igualmente, los jueces deben tener independencia frente a los poderes fácticos, pero también una responsabilidad institucional frente a sus órganos de adscripción. La independencia no puede convertirse en aislamiento ni en feudos personales. En ciertos temas de interés nacional, pareciera sensato que el Poder Judicial tenga una postura unificada como institución, sin que esto signifique convertir a los jueces en operadores del poder o en instrumentos de coyuntura. El reto está en preservar el equilibrio, la autonomía individual como garantía del justiciable y la solidez institucional como límite frente al desvío o la corrupción interna. A esto hay que sumarle algo: la seguridad del juez. No solo hablamos de su salario o sus condiciones laborales, que deben ser respetadas como principio democrático, sino de su integridad física. Enfrentar al crimen organizado o a intereses políticos implica riesgos reales. El Estado tiene el deber de proteger con toda su fuerza a quienes sostienen la legalidad del Estado. Finalmente, el sistema de justicia penal no puede evaluarse sin hablar de a quién sirve mejor. En la teoría, la Fiscalía debe atender con neutralidad tanto a víctimas como a acusados, pero en la práctica suele inclinarse hacia el lado que le resulta más cómodo, más rentable o más políticamente viable. En algunos delitos de alto impacto, como los relacionados con violencia de género o sexual, se cae en la tentación de aplicar los protocolos no como herramientas de verdad, sino como blindaje institucional frente a la opinión pública. En otros casos, si el acusado goza de protección política o mediática, la Fiscalía simplemente guarda silencio o actúa con tibieza. El sistema responde, en muchos casos, no a la justicia, sino al poder. Las fiscalías y los jueces dependen de presupuestos que aprueban los congresos estatales, los mismos que en muchos casos designan con base en intereses partidistas a quienes ocuparán los cargos. Y mientras no exista un verdadero contrapeso institucional, la independencia será una promesa vacía. Hay, por supuesto, servidores públicos honestos y con vocación, pero si el sistema solo les permite actuar con libertad en los casos que nadie quiere, en los que no hay interés de por medio, entonces no tenemos un sistema funcional, sino una simulación decorada. No se trata de romantizar el sistema ni de satanizarlo. Se trata de asumirlo con seriedad. Porque hablar de seguridad pública y procuración de justicia no es hablar de instituciones. Es hablar de quiénes somos como país. Y si no lo entendemos así, no lo vamos a cambiar nunca.